Hola a todos, soy la doctora María Guadalupe Serna Díaz y en esta ocasión les vengo a hablar acerca de la materia compuestos químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible. El tema que abordaremos es la materia, contenido en el bloque 1 de esta misma asignatura. El contenido en esta ocasión será la clasificación de la materia. La clasificación de la materia en general se conoce como soluciones, suspensiones y coloides. Para iniciar, hablaremos acerca de qué es la materia. La materia es todo lo que nos rodea. La materia está formada por átomos y moléculas y una característica de ella es que tiene masa y ocupa espacio. La materia está formada de átomos. Los átomos son esos pequeños bloques de construcción que necesitamos para construir moléculas y a la vez estas moléculas nos permiten armar las cosas que podemos observar, que es la materia. La materia generalmente la podemos observar de modo físico, pero también tiene una parte interna que nosotros no podemos observar, pero sí podemos comprender. Para esto la materia se ha clasificado. Puede estar en sustancia pura o puede estar en forma de mezcla. Ambas son cosas que nosotros conocemos de manera cotidiana. En el caso de las sustancias puras están los compuestos, como por ejemplo el agua, o los elementos, como por ejemplo puede ser el oro. En las cosas que se encuentran mezcladas pueden ser de dos tipos: mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas. Hablemos de las sustancias puras. Estas se caracterizan por estar formadas de una sola sustancia y se consideran puras porque no se pueden separar a través de métodos físicos. Entre ellas, como mencionamos, están los elementos y los compuestos. Por otro lado, las mezclas se encuentran agregadas dos o más sustancias y estas las podemos encontrar como homogéneas y heterogéneas. La característica de las mezclas es que estas se pueden separar a través de métodos físicos, los cuales aprenderán en temas posteriores. Estos métodos pueden ser cosas cotidianas como una filtración o una decantación o una extracción. En el caso de las sustancias puras, también las podemos conocer o identificar de modo cotidiano, entre ellas los átomos que encontramos de forma elemental en la tabla periódica. Pero también los podemos usar o los conocemos de manera cotidiana como el hierro, como el cobre que utilizamos en algunos utensilios de los hogares y como el oxígeno que respiramos del aire. En otro caso, los compuestos que están formados por unión de dos o más sustancias, también hay sustancias compuestas que conocemos, por ejemplo el agua, la sal, el vinagre, el bicarbonato, el alcohol, entre otros. En el caso de las mezclas específicamente, se pueden conocer como soluciones o suspensiones. Una solución es estrictamente una mezcla homogénea. ¿Cuál es la diferencia entre algo homogéneo y heterogéneo de modo químico? En el caso de las mezclas homogéneas, la particularidad es que tienen un tamaño menor a 1 nanómetro. Estas sustancias están totalmente disueltas e integradas el soluto en el solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve y el solvente es la sustancia en la que se va a disolver. Por ejemplo, si mezclamos agua y sal, la sal sería el soluto y el solvente sería el agua. En el caso de las mezclas heterogéneas, se caracterizan porque su partícula es de un tamaño mayor a 100 nanómetros y esto le permite que se separe en reposo. Al mismo tiempo, cuando se separa en reposo, nosotros podemos observar las fases de las sustancias que la componen. Existe otro tipo de mezcla coloidal que posiblemente no es tan común escuchar, pero también es algo cotidiano, ya que muchas de las sustancias que utilizamos día a día son coloides. La característica de un coloide es que su partícula no está disuelta, pero es de un tamaño tan pequeño que no se puede separar por gravedad o por reposo. Un ejemplo de una sustancia coloidal sería la leche, ya que la leche está compuesta por macromoléculas que están suspendidas en un líquido, pero debido al tamaño que tienen, no se separa en reposo. Nunca hemos visto que si una leche la dejamos en reposo, esta se pudiera separar en fases. En el caso de la diferencia entre una suspensión y un coloide, es el tamaño.
Pero también un coloide es muy similar a una solución debido a que forma una sola fase o una sola apariencia. ¿Cómo podemos identificar una sustancia coloidal? A través de un efecto llamado Tyndall. Este efecto consiste en pasar luz a través de la mezcla. Si la mezcla es una solución, la luz atravesará porque no hay nada que la detenga. Si la mezcla es una suspensión, la luz no podrá atravesarla debido a que las partículas están suspendidas y le impiden el paso de la luz. Y un coloide reflejará la luz y para demostrar que ahí se encuentran las partículas. De modo que para detectar que una sustancia es coloidal se utiliza este efecto llamado Tyndall. Como puedes observar, hay una gran diversidad de tipos de mezclas en la naturaleza y en la vida cotidiana. Por ejemplo, puedes observar que un refresco, una pintura, una mayonesa, una leche o un jugo pueden tener una clasificación diferente. En específico, aquí te menciono el caso de la mayonesa. La mayonesa o este tipo de mezclas se les conoce como emulsiones. Una emulsión es una suspensión a la que se le ha agregado un emulsificante o se le ha realizado un procedimiento para que las fases se mantengan unidas y no se puedan separar en reposo. Por otro lado, hablaremos de las propiedades de la materia. Estas pueden ser intensivas y extensivas, químicas o físicas. ¿Qué hace diferente a la materia? Nosotros podemos observar de manera macroscópica todo lo que está alrededor de nosotros y podemos observar que hay cosas blandas, hay cosas duras, hay cosas gaseosas y una gran diversidad de materiales que podemos observar y utilizar cada día. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Bueno, pues la materia, como ya habíamos mencionado, es algo que existe, que tiene masa, que ocupa espacio. Todas las estructuras físicas que conocemos se consideran materia, ya que todo está hecho de materia y los átomos son la parte fundamental de esta. Para clasificar la materia se ha hecho una primera división muy general en una propiedad extensiva y una propiedad intensiva. La propiedad considerada extensiva también se le conoce como general y la propiedad intensiva también se le conoce como específica. La diferencia entre ellas es la siguiente. Una propiedad extensiva o general depende de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, la masa, el volumen o el peso son propiedades extensivas, ya que estas dependen de la cantidad de materia. En el caso de una propiedad intensiva o específica, estas no dependen de la cantidad de sustancia o de la cantidad de materia y se pueden dividir en propiedades físicas y propiedades químicas, y ahora te darás cuenta que son cosas muy cotidianas. Hablando de las propiedades químicas, la reactividad es una propiedad química que nosotros podemos observar cuando algo se transforma de modo interno. Por ejemplo, la combustión de una sustancia que nosotros comúnmente hemos observado al encender una estufa o al observar cualquier combustión, es una propiedad en donde podemos ver que está reaccionando, por ejemplo, el oxígeno con el material que se está incendiando. En cambio, algo que no es reactivo es cuando podemos mezclar agua con aceite y vemos que eso no tiene reactividad porque no se ve un cambio franco en ella. A esta propiedad se le llama reactividad. Hay sustancias que son reactivas y hay sustancias que no son reactivas. Otra propiedad química es la inflamabilidad. Nosotros podemos observar que no todo se inflama. Por ejemplo, yo puedo intentar incendiar el agua y eso nunca va a suceder. En cambio, la materia o cualquier otro material es fácilmente inflamable. Esta también es una propiedad química. Otra propiedad química es la acidez. Seguramente has escuchado la palabra pH en algún anuncio de cremas o de jabones. El pH es una propiedad química que nos dice el grado de basicidad o alcalinidad o el grado de acidez que puede tener una sustancia. Esto depende de la cantidad de iones hidrógeno o la cantidad de iones OH que ésta posea. Todas las sustancias presentan un pH diferente. Otra propiedad química es la toxicidad. Hay sustancias que son muy tóxicas, por ejemplo, si nosotros olemos el humo de un incendio, podemos sentir
algunas sensaciones incómodas que nos están diciendo que esa sustancia nos está causando daño. Y si nosotros respiramos, por ejemplo, la brisa del mar, nos sentimos muy a gusto y nos damos cuenta que eso no nos hace daño. Entonces, la toxicidad se refiere a la medida en la que una sustancia nos puede dañar. Las sustancias químicas, muchas de ellas son tóxicas y son corrosivas, pero también hay otras sustancias que no dañan. En general, pues conocer estas propiedades nos ha permitido manejar las sustancias químicas de una forma segura. Cualquier sustancia química contiene un rombo de seguridad. Este rombo de seguridad nos dice qué tan flamable, qué tan reactivo o cuál es el riesgo a la salud o riesgo específico que una sustancia química nos puede dar. Cuando trabajes en el laboratorio, nunca olvides revisar las fichas de seguridad en donde se contienen los rombos de seguridad para ver si estas sustancias son fáciles de manejar o hay que tener mucho cuidado con ellas. Desconocer estas propiedades nos puede causar lesiones al momento de manejarlas. Y ahora hablemos de las propiedades físicas, que seguramente para ti son mucho más comunes. Las propiedades físicas organolépticas son las que conocemos desde el momento en que nacemos, ya que estas se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, el sabor, el color o la textura de las cosas son propiedades físicas. Otra propiedad física es la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Para nosotros es fácil pensar que 1 kilo de clavos ocupa mucho menos espacio que 1 kilo de algodón, debido a que ambos presentan densidades diferentes. Generalmente nosotros de modo cotidiano relacionamos la densidad con el espacio que puede ocupar algo. Una propiedad física que también es muy útil y cotidiana para nosotros es el punto de ebullición. Todos nos hemos dado cuenta que si yo tomo un trozo de chocolate, este se puede derretir en mi mano. Si yo tomo un trozo de metal, eso no sucederá. Esto es debido a que esas dos sustancias presentan puntos de ebullición y de fusión diferentes. Es decir, unas necesitan menos calor para cambiar de estado y otras necesitan una mayor cantidad de calor para poder hacerlo. En el caso del punto de ebullición es cuando algo cambia de líquido a gas y el punto de fusión cuando algo cambia de sólido a gas. Esta también es una propiedad física que nos permite distinguir la materia. Otra propiedad física es la conductividad. Seguramente has visto que los cables están envueltos en un material plástico aislante, debido a que son conductores y sabemos que si los tocamos nos podrían pasar la corriente eléctrica y dar un toque en nuestro sentir en nuestras manos. Hay materiales que son conductores, semiconductores aislantes. Un material aislante no conduce la electricidad. Un semiconductor dependerá de las condiciones en las que se encuentre y un conductor siempre podrá permitir el paso de los electrones a través de él. Entonces, la conductividad eléctrica también es una propiedad física. Los líquidos tienen sus propiedades características que nos permiten darles usos especiales o usos definidos. Por ejemplo, la viscosidad. Todos sabemos que la miel es mucho más viscosa que el agua, por ejemplo. La adherencia todos hemos visto que las gotas de agua suelen pegarse a paredes o a superficies. A esa propiedad se le considera adherencia. Y la tensión superficial es esa pequeña capa que se forma en la superficie del agua, por ejemplo, o de los líquidos, que permite que algunos materiales floten en ella. La capilaridad es la capacidad de una sustancia de ascender a través de un tubo delgado. Otra propiedad física que es muy inherente a los sólidos es la dureza, la ductibilidad, la porosidad y la maleabilidad. La dureza está de acuerdo a la propiedad de los materiales que les permite ser rayados. La ductibilidad sería la característica que permite que un material se pueda hacer un hilo con él. La porosidad depende de la cantidad de espacio vacío que haya dentro de este material, como por ejemplo sabemos que un hielo es poroso porque lo podemos morder, en cambio la madera no es porosa porque es un material que no se puede morder o es difícil de romper. Y la maleabilidad es la propiedad que tienen los sólidos de poder cambiar de forma. Por ejemplo, esto es muy inherente a los metales, ya que con ellos podemos construir diferentes tipos de vasijas o de acuerdo a las necesidades que tengamos lo podemos moldear. Las propiedades de la materia en general las podemos determinar con el siguiente diagrama. En el primer caso, si las propiedades
se pueden determinar sin cambiar la identidad de la sustancia, entonces sería una propiedad física. De lo contrario, sería una propiedad química. La propiedad química, para distinguirla entre una extensiva e intensiva, tendría que ver si esta depende de la cantidad de sustancia o no. Si no depende de ella, esto sería una propiedad intensiva, y si sí depende de ella, sería una propiedad extensiva. Como puedes ver con este pequeño diagrama, es muy fácil identificar las propiedades de la materia. Recuerda que la materia es todo lo que nos rodea y nosotros la podemos conocer de manera macroscópica y también de manera molecular para poder hacer uso de los beneficios que nos pueden dar los diferentes materiales en nuestra vida cotidiana. Gracias por su atención.